Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Tengan ustedes un lindo domingo. Vamos a iniciar con una oración, por favor. Amado Señor, Padre bueno, gracias te damos por este día especial que nos regalas, por este día, Señor, de reunión de la iglesia, de culto. Gracias, Señor, porque tú provees los medios para que a pesar de las restricciones nosotros podamos seguir reuniéndonos aquí alrededor de tu palabra para escuchar de ti, Señor, para recibir palabra tuya. Hoy día en especial te pedimos que seas tú, amado Señor, hablando en este día, hablando al corazón de cada uno de nosotros, Señor, que tú puedas usar a tu siervo para que transmita tu mensaje, Señor, el mensaje del día de hoy. Queremos que provenga de ti, Señor, queremos que provenga del cielo, de lo alto. Te pedimos, Señor, que seas tú entregándolo tal cual lo has pensado en tu corazón para nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, amada iglesia, en este día quiero compartir con ustedes un tema que es doctrinal, es muy bonito. Se trata de la justificación y la santificación. Son dos temas que van muy de la mano, muy cerca el uno con el otro. A veces se genera alguna confusión, a veces no sabemos qué son exactamente cada uno de ellos, a veces pensamos que son lo mismo. Hoy día vamos a tratar de entender qué es cada uno de estos temas, la justificación por un lado, la santificación por otro, y vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a darle un poco de contexto a este tema. Nos vamos a ir allá un poco al inicio de la iglesia, aquel tiempo del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando empieza la iglesia primitiva, cuando arranca. Nosotros ya hemos visto varias veces estos temas. Ustedes saben que arranca allí en la región de Palestina, en Israel, en Jerusalén más precisamente. Arranca la iglesia primitiva y en principio los apóstoles y los que conformaron la iglesia primitiva predicaban la palabra del Señor en esa región, en esa zona. Hemos visto cómo el apóstol Pedro dio el primer discurso, después dio el segundo discurso. Se convirtieron miles en esos discursos que daba Pedro. Ustedes saben que digamos que el concilio judío, las autoridades judías de aquella época, los escribas, los fariseos, los saduceos, no estaban contentos, no estaban felices con esto del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, con este evangelio que había dejado el Señor Jesucristo, y que estos hombres estaban predicando con todo poder, con el poder del Espíritu Santo. Recordemos que ellos habían sido bautizados ya por el Espíritu Santo y que habían recibido poder para poder predicar el evangelio, para poder llevar el mensaje de nuestro Señor. Y entonces en esos tiempos luego viene un poco la persecución de la iglesia. Se inicia con el martirio de Esteban. Acordémonos que él fue apedreado hasta morir por predicar el evangelio. Y ahí un poco la iglesia primitiva primero se asusta, lo cual es obvio. Ya la persecución había pasado de las palabras y las agresiones verbales y los insultos, había pasado a la agresión física hasta matarlo a Esteban, ¿no? Entonces la iglesia se empieza a dispersar y es un mecanismo que recibe la iglesia para poder empezar a proclamar el evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén, ¿no? Como el Señor había instruido antes de irse a los cielos, a estar a la derecha de Dios Padre. Él le dio la gran comisión a la iglesia y les indicó que salieran a predicar el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y más allá de los confines de Israel y a todo el mundo, ¿no? Entonces es así que la iglesia empieza a dispersarse, empieza a salir, empieza a ser perseguida, y la iglesia mayormente los predicadores, los apóstoles, los enviados a llevar el evangelio, empiezan a salir hacia el norte, dirección a lo que sería la gran capital del imperio de aquel momento, hacia Roma. Entonces tenían que salir por Siria, por el Líbano, por lo que ahora es Turquía, pasar a Grecia, lo que hoy día conocemos como Grecia, y llegar hacia Italia o Roma, el imperio romano en aquel tiempo, ¿no?
Principalmente esas fueron las rutas que inicialmente siguió el Evangelio, y por lo menos son las que tenemos el registro bíblico, ¿no? Acuérdense de que allá más o menos por los inicios de la iglesia se produce la conversión sobrenatural del apóstol Pablo. De Saulo de Tarso se convierte al cristianismo este hombre que era un perseguidor de la iglesia, que era un fariseo, que era un hombre muy estudiado en la ley de Moisés. Él se convierte y se convierte de una manera tan poderosa, tan sobrenatural, que se transforma en el apóstol de apóstoles, ¿no? Y sale con la prédica del evangelio hacia todas partes del mundo. Y dice la palabra del Señor que él se constituye, o que el Señor constituye a Pablo en apóstol para los gentiles. Entonces, principalmente hacia las afueras de lo que era Israel, se dio el ministerio apostólico del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, nosotros todos sabemos que llevó adelante aproximadamente 3 viajes misioneros. El primer viaje lo hizo en el año 47 al año 48 después de Cristo. El segundo viaje del 49 al 52 aproximadamente. Y el tercer viaje de Pablo fue entre el 53 y el año 56, ¿no? Recordemos que el calendario, la era cristiana, inicia las épocas con el nacimiento de Cristo, ¿no? Mucho más adelante se determinó el calendario gregoriano, pero le pone como punto de partida el nacimiento de Cristo. Así que si nuestro Señor murió a los 33 años y Pablo más o menos salió de su primer viaje en el año 47, estamos hablando que llevaba 14 años de iglesia más o menos ya establecida en la tierra, ¿no? Entonces sale el apóstol y como sabemos llegaba a una ciudad, a la ciudad que fuera, que el Espíritu lo guiara y lo llevara a él y a sus compañeros. Siempre viajaba con compañía, y ahí fundaban una iglesia. Y la forma que utilizaban, el método que tenían era, primeramente ellos llegaban y buscaban la sinagoga de esa ciudad. En todas las ciudades había una sinagoga, y una sinagoga era el lugar de donde se reunían los judíos que vivían en esa ciudad, que habían emigrado a esos lugares, y se reunían en estas sinagogas donde había una organización, había un principal de la sinagoga que era el que dirigía, y allí compartían la palabra del Señor. Estamos hablando de que compartían del Pentateuco, de los Salmos, la palabra que había quedado escrita del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces lo que hacía el apóstol Pablo, lo primero que hacía es llegaba a la sinagoga y él pedía permiso como judío para participar de la ceremonia, y pedía permiso para dar su testimonio. El apóstol Pablo predicaba muchísimo con su testimonio de conversión. Él decía: yo era esto y me he transformado en esto otro, y predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelio es que el Señor había muerto para darnos vida a nosotros, y él había resucitado, ¿no? Entonces esto era fuerte en aquellos tiempos para aquellos judíos, y además de todos esos judíos que él conocía en la sinagoga, algunos recibían el mensaje y acogían la palabra del Señor y se convertían, y otros decidían no hacerlo. Y el siguiente paso era predicarle a los gentiles, es decir, los que no eran judíos, no eran hebreos, no conocían del Antiguo Testamento, no tenían a Jehová como su Dios, porque los judíos sí tenían a Jehová como su Dios. Y entonces el siguiente paso era ir a los gentiles y contarles de que había un único Dios, ¿no? Y esto también era duro para los judíos, porque en principio los judíos pensaban que Dios era de los judíos, para los judíos, y la salvación era para ellos. Pero Pablo lleva este mensaje de que no, de que había un solo Dios, y ese único Dios era el único Dios para todos, judíos y no judíos, y que la salvación era para todos, ¿no? Este tema ya lo habían discutido en un primer concilio que hubo en Jerusalén entre todos los apóstoles y los ancianos de la iglesia primitiva, de si la salvación era para los judíos solamente o también para los gentiles. Y con los testimonios de Pablo y los testimonios de Pedro, que tuvo este bautizo del Espíritu Santo en la casa del centurión, entonces la iglesia y los ancianos determinan que sí, que efectivamente la conversión era para todos, judíos y gentiles, ¿no? Entonces
Ahí fundaba el apóstol Pablo iglesias. Fundar iglesia quiere decir que llevaba este mensaje, predicaba, enseñaba la doctrina del cristianismo, y una vez que en la iglesia tenía un principio de madurez, constituía a algunos ancianos para que se hagan cargo de esa iglesia, y él seguía su viaje misionero a otra ciudad a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces este era el método de evangelización que se utilizó en los primeros tiempos, tremendamente efectivo, tan efectivo que hoy día el evangelio ha llegado hasta nosotros, ¿no? Entonces, esto mismo que yo les cuento ocurrió en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad que hoy día está ubicada en lo que sería Grecia, al sur de Grecia. Esta iglesia la funda el apóstol Pablo más o menos en el año 52, en su segundo viaje misionero. Era una ciudad de 600,000 habitantes aproximadamente. Dicen los eruditos, los estudiosos, que en esa época Corinto tendría unos 600,000 habitantes. Puede parecer poco, pero para la época era muchísimo. Era una ciudad sumamente grande para la época. Imagínense que Atenas, que era la otra ciudad griega muy importante, tenía 10,000 habitantes. Corinto tenía 600,000 habitantes. Entonces, una ciudad grande, con los problemas de toda ciudad grande, ¿no? Corinto era una ciudad de mucho comercio, por eso era tan grande. Recibía, por su situación geográfica, ustedes después revisen ahí en los mapas cómo está ubicada casi sobre el mar Mediterráneo o sobre el mar Mediterráneo, y por su situación geográfica era un punto de comercio muy importante, y venía gente de todas partes de lo que era el mundo conocido hasta ese momento, ¿no? De Oriente y de Occidente venían y pasaban por Corinto y hacían comercio, etcétera, etcétera. Entonces era una ciudad muy importante en su momento, era famosa por su pecado, era una ciudad de gran libertinaje y era muy conocida por eso. En Corinto había un templo para la diosa Venus, que era bueno, la diosa del amor Eros. Era la diosa de la sensualidad, era la diosa del sexo, ¿no? Y se le rendía homenaje y culto a esa diosa en un templo gigantesco que había ahí. Tan grande era el templo que se dice que habían 1,000 esclavas en el templo que atendían los favores sexuales de los visitantes, prostitutas. Imagínense el tamaño del lugar, y además la situación espiritual, la condición que estaba viviendo esa ciudad y que vivían esos habitantes de esa ciudad, ¿no? Era un lugar, digamos que complicado para vivir. Bueno, allí llevó el Espíritu Santo al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, y allí decidió él fundar una iglesia, y fundó la iglesia de los Corintios. Y como ustedes saben, le escribe 2 cartas que quedan registradas en el canon bíblico como palabra de Dios. El apóstol Pablo hizo lo que siempre hacía. Llegó allí, se acercó a la sinagoga, predicó ahí primero. Algunos escucharon la palabra, otros no quisieron escucharla. Los que escucharon se convirtieron y decidieron fundar la iglesia de Cristo allí en Corinto, y hablaron con los gentiles, y muchos de los corintios se convirtieron también al evangelio. Se quedó un tiempo con ellos enseñando la doctrina, afianzando la doctrina cristiana. Constituyó algunos ancianos para que guiaran esa iglesia de los hermanos más maduros que habían allí, en la fe, quiero decir, y constituyeron la iglesia de Corinto, y el apóstol siguió viaje. Al tiempo, más o menos en el año 53, cuando ya el apóstol había iniciado su tercer viaje misionero, se encontraba en Éfeso. El año 55 más o menos. El tercer viaje se encontraba en Éfeso, unos 3 años después de haber fundado la iglesia,
y se encuentra con la situación de que le llegan a Éfeso 3 ancianos de la iglesia de Corinto a visitarlo con una carta de varios de los ancianos de la iglesia de Corinto, y le llevan la noticia de que las cosas en la iglesia no estaban yendo del todo bien. Había muchos que se habían apartado de la doctrina original que el apóstol había fundado ahí en la iglesia, había dejado. Habían otros que estaban llevando una vida desordenada. Dentro de la propia iglesia habían algunos desórdenes en el manejo de la iglesia, en cómo se comportaban los hermanos dentro de la iglesia. Y le plantean esa preocupación al apóstol. Me imagino que para el apóstol habrá sido tremendamente triste y frustrante escuchar esas noticias, porque además él sabía bien el entorno en el que se encontraba esa iglesia, este entorno de la ciudad de Corinto, que era muy poco sano y muy perjudicial para la vida espiritual de los miembros de la iglesia. Así que bueno, él decide escribirles una primera carta y luego una segunda carta para ir corrigiendo algunos de los problemas, ¿no? Las envía con estos ancianos que habían ido a visitarlos y trata de poner orden en algunas cosas, ¿no? Entonces, con este pequeño pantallazo, con este pequeño contexto que acabamos de presentar de lo que ha sido el tiempo de la primera iglesia y la situación que estaba pasando en Corinto, permítame y acompáñenme con su Biblia, ahí si la tiene digital, si la tiene escrita. Vamos a ir a la primera carta de los Corintios, al capítulo número 6, al versículo 9, y quiero compartir con ustedes esta porción de la escritura, que es la que quiero hoy día que podamos escudriñar juntos. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, digamos que el apóstol Pablo no les manda una indirecta a los corintios. Le manda el mensaje claringo. Creo que acá no hay donde perderse, no hay donde equivocarse. Es un mensaje sumamente duro que le manda a la iglesia de Corinto, muy fuerte. No ahorra en palabras, no ahorra en adjetivos, no trata de suavizar la cosa, lo dice con todas las letras, ¿no? Y bueno, y esto se debía justamente a este mensaje que había recibido el apóstol de que la cosa se estaba torciendo. Entonces había una necesidad urgente, había un sentido de urgencia en la carta del apóstol para corregir esa situación que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y nosotros vemos que el apóstol dice: ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, cuando utiliza esta palabra, y es acá donde yo quiero que aterricemos un poco y decir, bueno, cuando habla de justificación, cuando habla de ser justificado, ¿a qué se está refiriendo, no? Y yo les digo, se está refiriendo a la regeneración del hombre. La justificación es una parte de nuestra santidad. Es la santidad que recibimos por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Eso es la justificación. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo fue a morir por nosotros en nuestra cuenta. Pero ¿por qué decimos que es esa parte del sacrificio que hizo el Señor Jesús, o que es el sacrificio que hizo el Señor Jesús, esa parte de nuestra santidad? Acuérdense que el Señor le decía a Nicodemo, ahí está registrado en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, le decía a Nicodemo, que era un hombre
sumamente entendido en la ley de Moisés. Dicen que él era el maestro de los maestros del pueblo judío. Él era el maestro del Sanedrín, de ese lugar donde estaba lo más destacado del pueblo judío, fariseos, saduceos, escribas. Nicodemo era el maestro de eso. Y Nicodemo sabía que, a pesar de que él era un buen hombre, entre comillas, porque sabemos que bueno no hay ni uno, pero que en comparación con sus pares, él parecía que era de lo mejorcito que había. Y él sabía que no le iba a alcanzar para entrar al reino. Él tenía ese tema en su corazón de decir, me parece que no me va a alcanzar para llegar al cielo, para estar en la presencia de Dios. Entonces se acerca al Señor y el Señor le dice, es que Nicodemo, no le estás entendiendo. El que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Y le estaba hablando de nacer de nuevo espiritualmente hablando. Y Nicodemo tambaleó, ahí no le terminó de entender. Le terminó de entender cuando después el Señor murió y resucitó. Ahí recién le terminó de entender de qué es de lo que estaba hablando. Y acordémonos nosotros que todos nosotros que querramos ver algún día el reino de los cielos, el primer paso es nacer de nuevo. Y el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. Y hay un instante ahí en que se produce el nuevo nacimiento. Ya Pablo el tema lo ordena después en la carta a los Romanos y dice que todo aquel que confesare al Señor con su lengua como su Señor y su Salvador, creyere en Él en su corazón y se arrepintiese de sus pecados, será salvo, ¿no? Y el nuevo nacimiento, ese es el proceso del nuevo nacimiento. En eso consiste el nuevo nacimiento. Entonces, la justificación es ese instante en el que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y entendemos el sacrificio de Cristo y lo tomo el sacrificio de Cristo para mí. Entonces en ese instante el Señor me mira a mí cubierto por la sangre de Cristo porque yo acepté ese sacrificio como para mí. Me mira y me ve justo. Y en ese instante me ve santo y me acepta. Esa es la justificación. Es esa santidad de ese momento para ser acepto a los ojos del Padre. Dios nos considera santos por la sangre de Cristo. Es como en el Antiguo Testamento, figura de lo que había de venir, dice. En Egipto pintaban con la sangre del cordero sus casas para que el Espíritu pasara por ahí, mirara y no pasara el ángel de la muerte por esa casa, porque serían aceptos. Era una figura de lo que habría de venir. Ahora yo me pinto con la sangre del cordero y me mira el Padre y soy acepto. Y la muerte espiritual ya no está en mí, la separación del Padre. Ahora puedo estar con Él. Este es el punto de partida de nuestra santidad. Si nosotros leemos en la 2 de Corintios 5:17, se los leo rapidito, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, regeneración, todas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermoso momento, hermoso instante, glorioso momento. El nuevo nacimiento que cada uno tiene, el milagro más grande que cada uno de ustedes y yo hemos recibido en nuestra vida. Nacer de nuevo, ser aceptos delante del Padre. Qué maravilla. Ahora empieza otro proceso, la santificación. El otro que era justificación o regeneración. Ahora empieza un proceso distinto, la santificación. Y la santificación, a diferencia del nuevo nacimiento que ocurre en un instante, es un proceso, ya no es un instante, es un proceso en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Toda la vida que nos queda aquí, en esta tierra. Desde que nazco de nuevo hasta que me muera, llevo adelante el proceso de santificación. ¿Para qué? Para alcanzar un día la estatura del varón perfecto. ¿Cuándo la voy a alcanzar? Cuando me muera y sea glorificado.
Ahí viene el proceso de glorificación, otro aspecto de la santidad. Pero hasta que me muera, tengo que caminar el proceso de santificación. Dice Juan, o el Señor a través del apóstol Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y entonces resulta que el Señor Jesucristo, antes de morir, les dijo a sus discípulos: yo me voy a ir, pero les conviene, porque va a venir otro, va a venir un consolador. Y ese término que se traduce como consolador en la versión de la Reina Valera, en el original está escrito como paracleto en el griego. Y paracleto, otra acepción, otra traducción que hoy día le podríamos dar es asistente personal, personal trainer. Eso es un paracleto. Ese término se utilizaba en aquel tiempo en el griego para señalar a aquellas personas que trabajaban de la mano con estos atletas olímpicos que habían ya en la Grecia antigua, y los entrenaban y los ayudaban, y no solamente les tomaban los tiempos, les hacían los ejercicios, los guiaban en su alimentación, en su forma de vida. Era su entrenador personal el que le aconsejaba qué cosa debía hacer y qué no debía hacer. Ese es el término que utiliza el Señor cuando dice: va a venir otro paracleto para que moren ustedes. Y nosotros sabemos que en ese glorioso momento del nuevo nacimiento, cuando acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en mí y empieza a vivir conmigo y empieza a desarrollar esta gloriosa y maravillosa función que tiene el Espíritu Santo de Dios de paracleto, de consolador, de entrenador personal, y nos empieza a dar consejos y a ayudarnos y a decirnos que sí y que no. Y vivir para Cristo implica permitir que el Espíritu Santo nos guíe en santidad. Nosotros hemos sido salvados. ¿Salvados de qué? Hemos sido salvados del pecado, del poder del pecado, por nuestro Señor Jesucristo. Porque el pecado es muerte. Y nosotros con el pecado en nuestra vida estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y hemos sido salvados del pecado. Porque con el poder del Espíritu Santo nosotros podemos vencer al pecado en nuestra vida. Sin el poder del Espíritu Santo, óigame bien, sin el poder del Espíritu Santo no se puede. Nadie que no nazca de nuevo tiene el poder para vencer el pecado. Va a ser esclavo del pecado sí o sí. Hay pecados que se ven y hay pecados que no se ven. El que se ve, ¿para qué les cuento? Nadie tiene que decir: ¿será que ese señor es esclavo del pecado? Se le ve. Un alcohólico, se le nota, se sabe todos los días en la misma situación. Misericordia de esas personas. Misericordia, Señor, de esas personas. Hay otros que no se le ven, parece que no, pero sí, porque el que no haya nacido de nuevo es esclavo de su pecado. No hay forma de vencer el pecado si no es con el poder del Espíritu Santo. Solamente aquel que haya sido liberado por el Hijo será verdaderamente libre. Entonces viene el Espíritu Santo de Dios y nos da el poder para vencer el pecado. Y nos hace libres. Pero no es que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y ahora somos esclavos del Espíritu Santo y hacemos lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos y nos portamos como el Espíritu Santo quiere que nos portemos y el Espíritu Santo nos obliga. No, Señor. El Espíritu Santo no vino a hacernos esclavos de nada, vino a hacernos libres del pecado. Está en mí decidir si le voy a hacer caso al Espíritu Santo o no le voy a hacer caso al Espíritu Santo. Porque puedo ser lo suficientemente rebelde, terco y necio para seguir viviendo como a mí me da la gana. Que eso es lo que les pasó a los corintios.
Los corintios fueron libres, conocieron el evangelio, conocieron la luz, la verdad. Fue el apóstol Pablo a predicarles. Les predicó, se arrepintieron, creyeron en el Señor Jesús y después siguieron viviendo como les daba la gana, como se vivía allá en Corinto. Así, como su vecino, como su amigo, como su pariente que no escuchó el evangelio, de a poquito se fue volviendo para allá, digamos, ¿no? Hasta que a los 3 años llegaron los 3 ancianos de la iglesia a decirle al apóstol Pablo: apóstol, le cuento que igual no más que antes los hermanos, igual que vos, igual que yo, así le fue a los corintios. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, no todos, decidieron no hacerle caso al personal trainer. Decidieron no hacerle caso a su entrenador. Como un deportista que no le da pelota al entrenador. ¿Va a ser medalla de oro? No va a ser, pues no es solo talento. También hay que ponerle esfuerzo. También hay que ponerle voluntad. Exactamente lo mismo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da las condiciones para crecer en santidad. La santidad es como una rampa de subida. Nazco de nuevo, al principio voy subiendo la rampa. Si me detengo, me voy para atrás. El que no crece, retrocede, hermano querido. Acá no hay, yo hasta este nivel de santidad llegué, ya aquí nomás me voy a quedar y cuando venga el Señor Jesús ya que me glorifique ya. No es así. No es así. El que no crece, retrocede. Entonces, este es un camino que tenemos que caminar todos los días y lo podemos hacer por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir lo podemos hacer por el Espíritu Santo? No ponga excusas, mi hermano. Si usted no está creciendo espiritualmente es porque a usted no le da la gana, es porque usted es terco y es porque usted se está rebelando contra el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios le da el poder para que usted crezca. Le da el poder para vencer el pecado. Si usted está recayendo de vuelta en su mismo pecado y en su mismo pecado y en su mismo pecado, no es un problema del Espíritu. No es que a usted le ha tocado una porción muy chica de Espíritu y por eso entonces no puede. No es por eso. Es nomás usted que no le está poniendo voluntad y que no se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Ese es el proceso de la santificación. Tenemos que crecer en santidad y la clave de esto es ser moldeable, ser amable, ser afable y apacible. Déjese moldear por el Espíritu. Es lo mejor que le puede pasar en su vida. Déjese trabajar por el Espíritu. No sea necio, no sea rebelde. Deje que el Espíritu Santo maneje su vida y le diga qué hacer y qué no hacer. Si el Espíritu Santo le está diciendo hacer dieta y hacer ejercicio porque de esta manera vas a ganar la carrera, haga dieta y ejercicio. Estoy hablando espiritualmente. Si se lo dice físicamente, hágalo también, digamos, ¿no? Pero espiritualmente, si el Espíritu te dice no hagas esto, no hagas lo otro, no lo haga, hermano. Porque eso es lo mejor que hay para su vida, lo que le está diciendo el Espíritu. Porque con el poder del Espíritu usted puede ganar, pero sin el poder del Espíritu no. Con los consejos del Espíritu usted puede imponerse, sin los consejos del Espíritu no va a poder. Entonces, esa es un poco la hermenéutica que tenemos que hacer para nosotros este día. ¿Qué es la hermenéutica? La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es verdadera ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Si nosotros entendemos ese concepto, entonces podemos hacer la hermenéutica de este pasaje que acabamos de leer a los Corintios. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios a los Corintios ayer fue verdadera. Y la palabra a los Corintios hoy día, que estamos leyendo usted y yo este pasaje, también es verdadera. Y es para usted y para mí. Ya no es para los Corintios. Entonces, esto que está diciendo aquí el Señor, que yo lo voy a volver a leer porque la verdad me encanta este pasaje, es verdadero para usted y para mí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Esa palabra era cierta ayer, es cierta hoy y va a ser cierta mañana. Cuando usted la toque compartirla con alguien, va a seguir siendo cierta para esa persona con la que usted le toque compartirla. Entonces, pongamos foco. No hagamos lo mismo que hicieron en aquel momento aquella iglesia. Llegó la justificación, qué maravilla, nací de nuevo y ahora vivo como me da la gana. Y yo le pregunto, ¿será que podemos mentir, estafar, robar, codiciar, adulterar o matar y entrar en la presencia de Dios? Y llega, hola Señor, cuando te cuento, hace unos 10 años que yo fui justificado, después hice lo que me dio la gana, ¿no? Pero acá estoy. No va a ser así. Entonces hay una enorme discusión dentro de la iglesia evangélica, hay una enorme pelea dentro de la iglesia evangélica que dura más de 500 años, ya lleva. Desde que empezaron los reformistas, ¿no? Lutero y compañía, empezaron. Es más, yo creo que esta discusión está desde el inicio de la iglesia, allá con los primeros apóstoles, y es, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Una vez que yo fui justificado, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Lo estamos discutiendo hace siglos este tema. Nadie puede contestar este tema. Unos dicen que sí, lo argumentan con versículos bíblicos, otros dicen que no se pierde la salvación, lo argumentan con versículos bíblicos. Yo le voy a dar mi interpretación, le voy a dar lo que yo creo, le voy a dar lo que yo creo que el Señor me ha revelado. Lo voy a poner en esta forma. Se lo comparto, no para que usted lo adopte como doctrina, si no quiere. Yo se lo comparto, yo no sé. Aquellas personas que dicen que la salvación no se pierde, dicen, no se puede perder la salvación porque la salvación es por gracia. Y gracia es un favor inmerecido, es un regalo que me da el Señor que yo no merecía. Y si el Señor me da un regalo, el Señor no me puede quitar ese regalo. Entonces, la salvación no se pierde porque el Señor no es así como nosotros, que un día te regala una cosa y después no, que devolvémelo, que era mío, que ya no te lo mereces, no quiero. No hay tal, digamos, ¿no? El Señor no es así, y es correcto, el Señor no es así. Entonces el Señor no me puede quitar la salvación, verdad, pero yo la puedo rechazar. Yo puedo haber recibido el regalo y rechazarlo, despreciarlo. Eso es, mi hermano, eso es cuando uno nace de nuevo y vive como le da la gana y no le hace caso al Espíritu Santo, lo está despreciando el regalo de la salvación. Y usted lo puede rechazar y lo puede perder rechazándolo, porque la Biblia habla de la apostasía, que es la pérdida de la salvación, es blasfemar contra el Espíritu Santo, es rechazar. Entonces yo lo entiendo de esta manera. Dios no nos quita la salvación que por gracia nos dio, pero nosotros podemos rechazarla. Y rechazar la salvación es equivalente a perderla. Entonces, el nuevo nacimiento, glorioso, maravilloso, precioso momento que estoy seguro que cada uno de ustedes atesora en su corazón, su nuevo nacimiento. Yo atesoro el mío, es exactamente cuando fue mi nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el inicio de un camino, pero para nada es el final del camino, para nada. A partir de ahí viene el proceso de santificación. Y ese es el camino que nosotros vamos a caminar para llegar al reino de los cielos. Amados hermanos, de esa manera yo quería culminar este tema, cerrar este tema. Quiero que usted conserve ahí en su corazón, que medite en este tema, que se ponga a pensar qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo conforme a las enseñanzas del Señor, conozco las enseñanzas del Señor, sé cómo el Señor quiere que viva, estoy leyendo su palabra por lo menos para saber cómo es que el Señor quiere que yo viva, qué es lo que me manda hacer, qué es lo que me manda no hacer. Reflexionemos para saber si es que lo estamos haciendo bien o mal.
La palabra del Señor es como espada de dos filos, corta al que la escucha y al que predica, hermanos. Tenga el Señor misericordia de nosotros y nos ayude a vivir cada día conforme a su palabra. Cierre sus ojos ahí, vamos a terminar con una pequeña oración. Amado Dios Padre, gracias te damos por tu hermosísima palabra, Señor, por tus mensajes. Gracias, Señor, por tus enseñanzas que se encuentran plasmadas en esta hermosísima Biblia, Señor, que nos has dejado en estos libros sagrados y preciosos. Te pedimos que nos enseñes a poder escudriñarlos, a poder sacar la enseñanza y el mensaje tuyo que hay ahí dentro de este libro maravilloso. Te pedimos que nos enseñes y nos ayudes a vivir en santidad, Espíritu Santo de Dios. Señor, toma control de nuestras vidas, háblanos con claridad, Señor, sacúdenos cuando necesitamos ser sacudidos. Danos el mensaje fuerte y claro, Padre, para que podamos seguirte, para que podamos hacerte caso y de esta manera santificar nuestras vidas, santificar nuestra casa, nuestro hogar, nuestro entorno, Señor, y podamos predicarte de una forma libre, de una forma verdadera, sin dobleces, sin hipocresía, sin mentiras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga.